1, hermanos, al versículo 20, nada más. Vamos a tener lectura hasta aquí por cuestión del tiempo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 20. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Todos juntos. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Imagine usted hoy en la mañana que usted se despertó, se arregló, se estaba peinando, maquillando, preparando, listando para el culto, y de repente en las redes sociales o en algún medio de comunicación hubiéramos volteado a ver nuestro aparato de teléfono o nuestro televisor y hubiéramos encontrado una noticia donde dice que acaban de encontrar los restos del cuerpo del Señor Jesucristo, que acaban de encontrar evidencias de que Cristo realmente estaba enterrado. Si eso fuera así, usted y yo aquí estamos en vano. Si eso fuera así, usted y yo estamos perdiendo el tiempo. Si eso fuera así, usted y yo, hermanos, somos los más dignos de lástima, porque pusimos nuestra fe en algo que no era real. Pusimos nuestra confianza en alguien que no era real. Imagínense esa escena. Nosotros diríamos, eso sería escalofriante. Eso no sucedió, pastor. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Bueno, era este tipo de idea, no en este ejemplo, sino en este tipo de idea la que estaba dominando, hermanos, predominando en la iglesia de Corinto. Había personas que estaban afirmando que Jesucristo no había resucitado de manera corporal. Había personas que estaban, incluso creyentes, llegaron a abrazar el pensamiento de que quizá Cristo no resucitó corporalmente.
Ahora, ¿por qué había dudas de la resurrección de Cristo? Porque recordemos, hermanos, que la nacionalidad, hermanos, de los corintios eran griegos. Ellos, los griegos, tenían en su mente, en su filosofía, que no existía la resurrección de muertos, que eso era un mito, que eso no era verdad. Para ellos, hermanos, ellos eran dualistas. Ellos solamente creían que había un espíritu, que había un cuerpo, y que cuando este cuerpo llegara a terminar su vida, a la cual muchos filósofos, empezando con Platón, habían mostrado, hermanos, que el cuerpo era solamente una cárcel. Decían que el cuerpo era como una caja en la cual nosotros algún día vamos a tener que dejar, y entonces vamos a encontrar algún día, en algún futuro, un descanso. Muchos de ellos decían, muchos de ellos llegaron incluso a pensar, hermanos, que la vida terrenal, que el vivir en este cuerpo, hermanos, es una vida triste, es una vida dolorosa, es una vida fastidiosa, y que como anhela el hombre un día poder tener al fin descanso. Ese era el pensamiento, hermanos, greco-romano. Y ese pensamiento estaba influyendo dentro de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo tiene que volver a regresar atrás y enseñarle a la iglesia que la resurrección de Cristo, incluyendo nuestra resurrección, es una doctrina fundamental. Porque sin resurrección no hay vida eterna, hermanos. Sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección, todos aquellos que murieron en Cristo están en el polvo, y en el polvo se van a quedar. Si no hay resurrección, entonces usted y yo aquí estamos perdiendo el tiempo. Pero Pablo, hermanos, va a enseñar que la doctrina de la resurrección es tan importante para nosotros como creyentes, porque gracias a la resurrección de Cristo existe la vida eterna. Por la resurrección de Cristo nuestros pecados fueron perdonados, y por la resurrección de Cristo todos los que mueran en Cristo un día resucitarán. La resurrección es una doctrina fundamental. Por eso, hermanos, en esta mañana vamos a ver la importancia de esta doctrina, y en primer lugar vamos a ver la resurrección como la base del evangelio. En segundo lugar, vamos a ver la resurrección como la base de nuestra fe, y en tercer lugar, la resurrección como la base de nuestra esperanza. Porque toda la vida del creyente, hermanos, gira alrededor de la bendita resurrección. Padre, bendice tu palabra en este día. Gracias, Señor, te damos. Gracias por ser tan bueno con nosotros, por haber resucitado. Habla a nuestros corazones en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Los griegos no creían en la resurrección del cuerpo físico. Los fariseos creían en una resurrección corporal, y los saduceos tampoco creían en la resurrección. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, va a afrontar y va a tener que recordarle a la iglesia acerca de esta doctrina de la resurrección. Si recordamos el contexto, y haciendo un paréntesis con esto, estamos ya oficialmente terminando la serie de 1 Corintios, solo que estaba guardando este capítulo para este día. Pero, hermano, realmente la iglesia de Corinto, hemos visto ya por casi un año entero, domingo tras domingo, era una iglesia muy problemática, una iglesia demasiado conflictiva, una iglesia, hermanos, que tenía problemas de divisiones, que tenía problemas, hermanos, con doctrinas como la cena del Señor, tenían problemas entre ellos mismos, hermanos, problemas en el matrimonio, dudas del celibato, dudas del matrimonio, y una iglesia que estaba todavía regresando, retrocediendo a los ídolos, excediéndose en su libertad, problemas de inmoralidad. La iglesia de Corinto tenía un sinfín de problemas con doctrinales, con el don, con los dones espirituales, enfocaban al don de lenguas y menospreciaban a los otros, como ya hemos visto antes, y era una iglesia carente de amor, una iglesia que solamente se preocupaban por lo que poseían, por los dones que tenían, pero no eran una iglesia amorosa. Cuando había la cena de la comunión, como lo que vamos a tener ahorita, una comunión, ellos cada quien agarraba su comida y entre ellos mismos la disfrutaban, y los pobres los echaban a un lado. Era una iglesia sumamente conflictiva. Y si por algo le faltaba a esta iglesia, a un problema mayor que tenía esta iglesia, era el asunto de la resurrección de entre los muertos. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, va a explicarnos aquí, hermanos, que la resurrección es una doctrina fundamental, importante, en primer lugar porque es la base del evangelio. Miren lo que dice 1 Corintios 15, versículo número 1, hermanos.
En el versículo número 3 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Primeramente, hermanos, el apóstol Pablo menciona, hermanos, que la resurrección de Cristo es la base de la salvación. La resurrección, hermanos, de Cristo es la base del evangelio. No puede haber evangelio si no hay un énfasis claro en la resurrección de Cristo. Hermanos, y hoy en día muchas personas han tratado de negar, hermanos, de negar la existencia de Dios, pero no solo la existencia de Dios, negar la resurrección de Cristo, llegar a pensar que la resurrección de Cristo es solamente un mito que se inventaron los cristianos para poder traer feligreses. Muchas personas han atacado severamente la resurrección de Cristo, y como el hermano Rigo enseñaba hace unas semanas atrás, hermanos, la resurrección de Cristo siempre ha tenido grandes opositores, comenzando con los sumos sacerdotes, hermanos, en el tiempo de Jesús. Llegaron incluso a pagarle a los soldados romanos para decir que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo. Lo que me parecía extraño es que si entonces estos soldados se iban a presentar y decir que se habían quedado dormidos y que habían sus discípulos aprovechado eso para robar el cuerpo de Cristo, esos soldados ya tendrían que haber estado muertos. Porque un soldado romano que se quedara dormido en plena guardia, hermanos, era digno de muerte. Era una negligencia de su responsabilidad, pero por la gran paga que les dieron, empezaron a abundar con estas enseñanzas. La doctrina de la resurrección de Cristo siempre ha tenido opositores. Y eso porque el ser humano cree o piensa, hermanos, que todo lo puede entender lógicamente. Pero, hermanos, la resurrección de Cristo, como la Biblia nos dice, tiene que ver con el poder de Dios. Fue Dios quien le levantó de entre los muertos. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo menciona acerca de algunas evidencias que tienen acerca de la veracidad de la resurrección. En otras palabras, Pablo le dice a la iglesia de Corinto: hermanos, yo no les estoy enseñando algo que yo me inventé. Yo no les he enseñado algo que yo pensé o yo creí. Dice Pablo: todo lo que yo les he hablado de la resurrección de Cristo ya estaba escrito en las Escrituras. Vea lo que dice el versículo número 2. Dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Qué dice, hermanos? Conforme a las, ¿qué, hermanos? A las Escrituras. En la Biblia de las Américas dice: el evangelio que yo les entregué a ustedes, el evangelio que yo les anuncié a ustedes, el evangelio que yo les expuse a ustedes, no fue con palabras de humana sabiduría, como dice en 1 Corintios 2. Yo no me inventé esta doctrina de la resurrección, sino que esta doctrina bendita está escrito desde antes en las Escrituras. Y primeramente, dice Pablo, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hermanos, la venida del Señor Jesucristo no fue algo que se ocurrió de la noche a la mañana. No es un suceso que alguien inventó. No fue Constantino el que inventó. No fue la iglesia judeocristiana los que inventaron esto. No son los reformadores. No somos los bautistas los que inventamos acerca de la venida de Cristo. Esto ya estaba profetizado en las Escrituras, que el Cristo habría de venir para pagar por todos nuestros pecados. Y Pablo le dice a esta iglesia: yo les enseñé a ustedes lo que ya está escrito, solamente que en Cristo, en su bendita persona, esto ya se cumplió. Pero Pablo menciona: no solo el perdón de pecados está en las Escrituras,
sino que su sepultura y su resurrección también ya estaba escrito en las Escrituras. Mire Salmos 16, hermanos. Salmos capítulo 16, versículo número 8 al 10. El apóstol Pablo lo que está tratando es apelar en primer lugar a la evidencia de las Escrituras. Les está presentando a los corintios evidencias de la resurrección de Cristo. Y primeramente la evidencia que Pablo toma es la interna. Vamos a las Escrituras. Salmos 16, versículo 8 al versículo número 11. Sígame por favor, hermanos. Salmos 16, versículo 8 al 11. Dice la palabra del Señor: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré removido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. No permitirás que tu santo vea, ¿qué, hermanos? Corrupción. Aquí está hablando de la sepultura. No dejarías mi alma en el Seol. No permitirás que tu santo vea corrupción. Mira el 11. Aquí habla ya de su ascensión. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias. ¿Qué dice, hermanos? A tu diestra siempre. La resurrección de Cristo estaba profetizada en las Escrituras. Mire Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6, versículo número 2. Oseas capítulo 6, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Oseas 6, 1 y 2. Oseas 6, 1 y 2. Dice la Biblia: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Hermanos, la resurrección de Cristo se encuentra dentro de las Escrituras. Y lo único que el Señor hizo, hermanos, fue cumplir con lo que ya estaba escrito en las Escrituras. Entonces el apóstol Pablo dice a la iglesia: hermanos, esto yo no lo inventé, esto ya estaba escrito. Es más, hermanos, no vamos tan lejos. El mismo Señor Jesucristo había hablado que un día después de su muerte tendría que resucitar. Mire Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41. El mismo Señor Jesucristo dio evidencias, anticipó que Él resucitaría. Mire lo que dice Mateo 12, versículo 38 al 41. Dice la Biblia: entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver en ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días. ¿Y qué más dice, hermanos? Y 3 noches. Aquí Cristo está anticipando, hermanos, acerca de su resurrección. Él está diciendo: el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en dentro de la tierra, estará sepultado. Pero mira lo que Jesús les dijo en Juan 2, versículo 17 en delante. Juan capítulo 2, versículo 17 al 22. Dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantarás. Destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del ¿qué, hermanos? Del templo ¿de qué? De su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura. ¿Y a qué más, hermanos? Cristo mismo había anticipado su resurrección. Pablo dice: Corintios, hermanos, no duden de la resurrección. Está en las Escrituras. Esto está escrito ya. El Señor nos ha revelado lo que sucedería. Pero también Cristo mismo dio testimonio de su propia resurrección. Entonces Pablo está apelando de una evidencia interna, la evidencia de las Escrituras. Pero también Pablo sabe
que si hay algo que los griegos amaban mucho, era la retórica y los juicios. Mira, hermano, tú y yo nos entretenemos en una serie de Netflix y ahí duramos horas. ¿Sabes en qué se entretenían los griegos? En ir a los tribunales a ver cómo la gente se debatía en los juzgados. Imagínate ir a fiscalía a ver un juicio. Si en la iglesia se está durmiendo, no quiero saber qué va a estar haciendo ahí. Pero ellos amaban la retórica, amaban la defensa. Y Pablo apela a eso. Entonces dice Pablo, muy bien, si la evidencia interna no es suficiente, vamos a apelar a lo que se apela en un juicio. ¿Cómo? ¿Qué elemento es indispensable en un juicio para denotar culpabilidad o inocencia de algo? Testigos. Mire lo que dice 1 Corintios 15, hermanos, versículos 5 en delante. 1 Corintios 15, 5 en delante. Pablo ahora habla de una evidencia interna, una evidencia externa. Ok, si las escrituras no les son suficientes a ustedes, entonces déjame apelar a los testigos oculares. Miren lo que dice capítulo 15, versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos en Cristo. Entonces Pablo dice, perfecto, querida iglesia, déjenme apoyarme en algo indispensable en los juicios y en los tribunales. Necesitamos testigos. Y no sé cómo sean aquí en México, porque nunca he ido a un juicio, más que lo que ve uno en la tele, ¿verdad? Pero ponen a la persona en Estados Unidos los juicios, le ponen una Biblia en la mano, le ponen la mano y la mano de esta manera, y le dicen, ¿juras decir la verdad y toda la verdad? Y la persona ahí está, sí, lo juro. Y la persona que está ahí en el estrado como testigo tiene el deber de decir la verdad. Y si no dice la verdad, lo pueden encarcelar. Los testigos son parte fundamental de un suceso. Imagine usted, vamos a suponer que sucede un homicidio y la persona que comete el homicidio dice, es que fue un accidente, no hay cámaras, no hay cómo saber qué pasó ahí, pero hay un testigo. Alguien iba caminando por la calle y vio que este hombre levantó su arma y la clavó en la otra persona, o le aventó el coche encima. Y entonces ese testigo va al tribunal y dice, ¿saben qué? Yo vi lo que pasó. Ese hombre atropelló a aquel. Y hermanos, ese testimonio, si no hay más elementos en la investigación, ese testimonio será suficiente para dar una pena, ya sea justa o incluso, bueno, no injusta, porque un testigo tiene que decir la verdad, pero dar una pena justa. Hay testigos. Pablo dice, la resurrección de Cristo es tan importante porque es la base de nuestro evangelio. La Biblia nos habla de eso, pero también hay testigos. Primeramente se le apareció a Pedro, y Pedro era alguien que ellos conocían bien. ¿Te acuerdas en el capítulo 1? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas. Este es Pedro. La iglesia conocía a Pedro, la iglesia había visto a Pedro. Quizá Pedro, no sabemos, no puedo decirte si Pedro viajó a Corinto o no, pero gente conocía a Pedro, puesto que se inclinaban a favor de él en ese famoso partido de liderazgo. Y dice Pablo, si no me creen a mí, pregúntenle a Pedro. Pedro lo vio resucitado. Ahora imagínate, hermano, qué impresionante. Pedro va a dar testimonio de Cristo cuando hace unos cuantos días, cuando hace un momento antes de que Cristo, fuera crucificado, Pedro lo había negado. Pedro había negado al Señor Jesucristo. Pedro era un personaje inestable, impetuoso, atrabancado. Y Pedro había dicho, yo no conozco a ese hombre, yo no anduve con él. Pero ahora Pedro, en el capítulo 2 en delante, vemos a un hombre maduro decir, varones israelitas, oídme, este Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, ha muerto en la cruz, ustedes lo crucificaron, pero ha resucitado como las escrituras dicen. Ahora vemos a Pedro con valor hablar acerca de Cristo. Pablo dice, pregúntale a Pedro. Después dice Pablo, a los 12 también se les apareció.
¿Te acuerdas en ese lugar, en esa casa? El Señor llega ahí con ellos y les dice salud, salve, y ellos están ahí comiendo, y entonces hay un incrédulo ahí entre ellos, Tomás. Hasta que no vea su cuerpo, no meta mis manos en su costado, no creeré. Bueno, entonces Pablo dice, ok, pregúntale a los 12, y si quieres preguntarle a alguien más específico, pregúntale a Tomás. Ayer tenemos testigos que han visto al Señor. Después dice Pablo que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Vamos a suponer que todos nosotros en esta noche o en este día, toda esta pequeña multitud que estamos aquí en este auditorio, tenemos una visión. Vamos a suponer que todos tenemos una visión. Ninguno de los que estamos aquí va a tener la misma visión que tuvo el otro. O si habláramos de qué soñó en la noche anterior, cada quien va a decir lo que cada quien soñó. Sería imposible que 500 personas a la misma vez, a lo mejor en diferentes lugares, a lo mejor reunidos juntos, no sabemos, pero Pablo dice que fueron 500 personas las que a la misma vez vieron al Señor Jesucristo resucitado. Mira, hermano, yo puedo tener una visión, yo puedo imaginarme a alguien, yo puedo decir, ay, mira, me vino a visitar mi abuelita, se me figuró ver a mi abuelita. Yo puedo decir que a lo mejor yo lo vi, pero no puedo decir o ponerme de acuerdo con 500 personas a decir que vimos lo mismo. Ok, Pablo, tú estás loco, las muchas letras te hacen loco, Pablo. Perfecto, dice Pablo. Tenemos más de 500 personas a las cuales tú les puedes preguntar acerca de la resurrección de Cristo. Es imposible que 500 personas se pongan de acuerdo en un solo asunto, pero todos han visto al Señor Jesucristo. Ahora Pablo menciona a su medio hermano, al medio hermano de en carne del Señor Jesucristo, a Jacobo, Santiago. Se le apareció también a Santiago. Santiago, hermanos, era considerado como la columna de la iglesia judio-cristiana. Santiago era probablemente él y Pedro, Juan, los pastores, los encargados de la iglesia de judíos. Y entonces Pablo dice a la iglesia de Corinto, pregúntale al medio hermano del Señor. Ahora, hermanos, escúcheme bien. Si usted va a las escrituras, Jacobo, Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, no creía en él tampoco. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, Santiago no creía en él todavía. Santiago todavía tenía dudas respecto al Señor Jesucristo, respecto a su medio hermano. Y después vemos ahora a Santiago, hermanos, hablando con tanta seguridad del Señor Jesucristo, no como su hermano, sino como su Salvador. Y entonces el apóstol Pedro dice, pregúntale a Santiago. Y por último dice Pablo, ¿quieres que un testimonio más directo? Por último se me apareció a mí. Yo soy un abortivo. Yo soy lo último. A mí se me apareció el Señor. Pero mira este impacto, hermanos. Pablo, a diferencia de Pedro, a diferencia de estos 500, a diferencia de Santiago, Pablo tenía algo más en peculiar con que poder dar argumentos. Pablo dice, yo era un perseguidor de esa iglesia. Yo perseguía a los creyentes de este Señor al cual yo les predico ahora. Yo los arrastraba, yo los asolaba. Yo no me siento digno, dice en el versículo número 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo dice, yo no puedo, yo soy la primer persona en verificar que Cristo está vivo. Por eso ahora yo testifico que esto es verdad. Hermanos amados, si hay alguien que tenía más credibilidad para poder hablar de resurrección, era Pablo. No había otro hombre más celoso que Pablo, llamado antes Saulo. Y todos conocían la fama de Saulo, al menos de las regiones conocían quién era Saulo de Tarso. Un hombre que arrastró a miles y miles de creyentes. Él consintió en la muerte de Esteban. Él estuvo ahí dando cartas para perseguir a todos los creyentes. Pero ¿cómo es posible que Saulo de Tarso, el perseguidor, el celoso de la ley, ahora sea un seguidor de Cristo?
Pablo dice, la razón es porque a mí se me apareció el Señor, yo lo vi. Yo iba camino a Damasco, se lo dice a los Gálatas, lo dice aquí, lo dice en varios textos del Nuevo Testamento. Yo iba camino a Damasco y entonces vino una luz del Señor, me habló y me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces yo le pregunté: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sabe qué es lo que Pablo está tratando de decir? La resurrección de Cristo fue tal impacto a mi vida que yo no me siento ahora digno de ser llamado apóstol. Por eso dice en el versículo 10: por la gracia de Dios soy lo que soy, por su gracia no ha sido en vano para conmigo. Hermanos, ha sido la gracia de Dios, ha sido su misericordia, ha sido su bondad, ha sido su resurrección las que ahora me han hecho un creyente. Ahora en Cristo, hermanos, soy salvo. Y es que eso es lo que hace el evangelio. Por eso la resurrección es la base del evangelio, porque el evangelio transforma la vida de aquel pecador de la maldad a la eternidad, de una vida vil a una vida santa, una vida justa, una vida pura. En otras palabras, el Señor cambia todo el interior de nuestro corazón. Por eso la resurrección es la base del evangelio. Pablo dice: de la resurrección de Cristo, la que me marcó para toda mi vida. Por eso, Corintios, es increíble cómo llegan a dudar de la resurrección. Evidencia interna, las escrituras dicen, testigos oculares constatan esto. Corintios, ¿qué les pasa? Ahora mira lo que dice, hermanos, versículo número 12, porque Pablo dice que la resurrección, en segundo lugar, es la base de nuestra fe. Sin resurrección no hay fe, sin resurrección no hay salvación. Mira lo que dice el versículo 12 en delante, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo es que dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, los griegos, hermanos, esta enseñanza de los griegos eran dualistas. Ellos consideraban todo lo espiritual como intrínsecamente bueno y todo lo físico era intrínsecamente malo. Para todo el que sostenía este punto de vista, la idea de un cuerpo resucitado era completamente repugnante. En Hechos 17:32 vemos a Pablo cuando habló con el Areópago. Le dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, esto lo dijeron los filósofos atenienses, unos se burlaban, otros decían: ya te oiremos otra vez acerca de este asunto. Esta era la respuesta de los griegos. No creían en la resurrección de muertos. Para ellos eso era algo repugnante, fantasioso, carente de lógica. Y para un filósofo, hermanos, lo más importante es lo que traes de conocimiento, la lógica. Los escépticos se quieren ver eso. Dame argumentos lógicos. Compruébame que Dios existe. Dame, mira, hermano, tristes mocosos, esto no terminan ni en la universidad. Dame argumentos científicos, como si los fueran a entender. Hijo, ¿sí sabes de química? ¿Sí sabes ciencia? No, he leído. Ok. Entonces no puedo hablar contigo. Hermanos, quieren ver argumentos físicos. Los griegos querían eso. Para nosotros la resurrección es repugnante. Nosotros nunca hemos visto un muerto levantarse. Es imposible. Es como decir que hay zombies, decían, yo lo pensaban ellos. Lo peor de todo no era eso. Es que muchos creyentes de Corinto, ¿sabe qué? Lo estaban empezando a creer. Incluso lo llegaban a pensar. Por eso dice Pablo: pero si se predica de que Cristo resucitó a los muertos, vea la pregunta: ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Imagínate a uno de estos hermanos sentado aquí, ahorita cantando: amén, resucitó Cristo. Y luego salga a la calle: ¿quién sabe si habrá resucitado? ¿Será cierto que Cristo se levantó de la tumba?
la verdad yo sí tengo mis dudas. Los corintios estaban en ese debate. Entonces Pablo presenta la resurrección como la base de nuestra fe. Y primeramente Pablo dice, si no hay resurrección, entonces Cristo está muerto. Pablo va a dar, hermanos, una serie de una forma de comunicar o de dar, de presentar defensa, hermanos, pero de una forma en la cual va a aclararlo en caso hipotético. Pablo dice, ok, si ustedes dicen que Cristo no resucitó, déjame presentarte lo que va a pasar si Cristo no hubiera resucitado, como ustedes dicen. Y en primer lugar, si Cristo no hubiera resucitado, entonces Él sigue enterrado, Él está bajo tierra. La primera instancia es que si no hay resurrección de muertos, como ustedes dicen, si la resurrección no existe, entonces Cristo está bajo tierra. El cuerpo ¿dónde está? No lo sé, pero el Cristo está bajo tierra. Cristo no está vivo. Y entonces Pablo empieza a dar una serie de eventos catastróficos para la vida del creyente. Entonces, si Cristo no resucitó y Cristo está muerto, déjame decirte algo, hermano, nuestra predicación es completamente vacía. Todas las veces que hemos salido a llevar mensaje de vida eterna a la gente, es una completa y rotunda mentira. Todo lo que el predicador esté diciendo atrás de este lugar, todo sería una completa y rotunda mentira. Porque el argumento principal de la salvación del hombre tiene que ver con la resurrección de Cristo. Tiene que ver con que Dios haya levantado a Cristo entre los muertos. Y si Cristo no se resucitó, entonces no hay salvación. Porque ¿qué clase de hombre es ese si no pudo haber vencido la propia muerte? Miren, hermanos, y con todo respeto para las demás sectas o religiones, así es la vida de un musulmán. Así es la vida de los budistas y de otras religiones. Confían en un personaje o en un ser que está muerto. Son capaces de hacer cualquier cosa por un personaje que ya está muerto. Para mí, el escuchar un mensaje de ellos, de un hombre que está muerto, es vano. Porque no me sirve de nada. Puedo aprender sus frases, sus definiciones, su forma de vida, su forma de pensar, pero no me pueden ayudar para salvar mi alma. No me pueden ayudar para salvar mi alma. Por eso, hermanos, yo estoy en contra de las imágenes del catolicismo, sobre todo con la imagen de que tienen a Cristo ahí colgado en la cruz. Hermanos, entonces si Cristo está todavía colgado en una cruz, entonces esa predicación es vana. Es un hombre que murió con la pena capital de Roma y es un hombre que sigue muerto. Y hermanos, espérenme tantito, lo peor no es eso. Lo peor es que si Cristo no resucitó, murió como muere un malhechor, como muere lo peor del imperio romano. Mucho menos virtud tendría predicar en su nombre. ¿Qué lo diferenciaría de Barrabás? ¿Qué lo hubiera diferenciado de los ladrones que estaban a su lado? Si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, es vacía, no tiene nada de realidad, no tiene poder. Si se da cuenta, hermanos, que la resurrección es la base de nuestra salvación, de nuestra fe. Y si entonces, si Cristo no resucitó, usted y yo aquí estamos perdiendo el tiempo. Nos levantamos dioquis y estamos aquí dioquis. Eso es lo que Pablo está tratando de explicarles. Dice 1 Pedro 1:20 al 21: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La resurrección en Cristo nos da fe y esperanza. Fe porque creemos en alguien que es todopoderoso. Esperanza porque sabemos que lo que Él ha prometido lo cumplirá. Pero Pablo sigue diciendo, entonces si Cristo no resucitó, hermanos, escuche, entonces también nosotros somos falsos testigos. Todos estos testigos que les dije, los 500, Cefas, yo, Santiago y todos los demás, María Magdalena, las Marías, todos somos testigos falsos, somos mentirosos. Entonces todos nosotros los hemos engañado por muchos años.
Imagínate, imagínate a una familia completa, con hijos, bebés, entregar su vida en martirio por alguien que no resucitó, por alguien que les prometió vida eterna, pero ni él mismo pudo levantarse de la tumba. Imagina esa escena. Que yo vine y te dije que había un hombre que había resucitado y tú creíste y fuiste capaz de dar tu vida, fuiste capaz de dar tu familia, viste cómo degollaron a tu hijo porque le creíste a aquel testigo que dijo que Cristo había resucitado, pero resulta que no fue cierto. Pablo dice, entonces si Cristo no resucitó, nosotros somos falsos testigos. Entonces si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si ustedes niegan la resurrección, entonces haz de cuenta que su fe no tiene ningún valor. Y entonces, hermanos, Friedrich Nietzsche y Albert Einstein tenían razón. Fe es más fácil que pensar. Entonces Friedrich Nietzsche tendría razón al decir que Cristo era un anarquista, al decir que Cristo era un revolucionario que se ponía en contra de las leyes terrenales. Entonces ellos tenían razón. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Oras a algo que no es real, clamas a alguien que no te va a escuchar nunca, tienes puesta tu esperanza en alguien que no te va a salvar. Dice el apóstol Pablo más adelante, si Cristo no resucitó, todavía estamos muertos en delitos y pecados. Todavía estamos muertos. Todavía nuestro pecado está encima de nosotros. Todavía la condenación eterna está sobre nosotros. Y entonces solamente lo que estamos aquí es llenar nuestras mentes de religión, cantar porque somos parte de una secta, pero al final de cuentas ese camino que hemos tomado no nos va a llevar a ningún lado. Entonces si Cristo no resucitó, hermanos, comamos y bebamos que mañana vamos a morir. Entonces si Cristo no resucitó, hermanos, invierta su vida y gaste su tiempo de la mejor manera para que cuando muera de perdido haya podido irse satisfecho de haber vivido una vida más o menos decente, pero con la tristeza y la esperanza de que mañana despertaremos en el infierno si Cristo no resucitó. Dice Pablo, si Cristo no resucitó, entonces aquellos familiares que tú despediste creyendo que irían al cielo están aniquilados también. Dice Pablo, entonces los que durmieron en Cristo también perecieron. Entonces aquellas personas que las que le predicaste, que pensaste, ay, mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía, mi hermano, están en la gloria. Si Cristo no resucitó, no están en la gloria, están siendo atormentados. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, somos los más dignos de lástima del universo. La gente del mundo nos va a ver ahorita risa y risa diciendo, mira, 6 de la mañana esta bola de tontos están ahí sentados en un lugar escuchando a un hombre por tanto tiempo, hablando de un hombre que está muerto. Imagínate. ¿Por qué Pablo le dice todo esto a los corintios? Para hacerles mirar que si ellos adoptaban la doctrina de que Cristo no había resucitado, entonces todo lo que ellos eran era completamente en vano. Ellos no eran nada. Pero vea el 20, hermanos. Ya estamos por terminar, hermanos. Dice el versículo 20: mas ahora, ¿qué, hermanos? No los escucho, hermanos. Mas ahora, ¿qué? Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron, ¿qué es? Es hecho. Hermanos, Pablo dice, pero esto es ridículo. Cristo ha resucitado, entonces vuestra fe no es vana. Entonces la predicación la predicación no es vana. Entonces nuestra esperanza tampoco es vana. Entonces no somos los más dignos de lástima, somos más que vencedores. Entonces Pablo dice, Cristo está vivo. Por eso la resurrección es la base de nuestra fe. No creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios que está vivo, hermanos. Y por último, la fe, la resurrección es la base de nuestra esperanza. Mire lo que dice el versículo 21 en delante, hermanos, y con esto cierro.
Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué, hermanos? Vivificados, pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo. ¿En dónde, hermanos? En su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Tenemos esperanza, resucitaremos con Él el día postrero. Pero no solo resucitaremos con Él el día postrero, dice Pablo, estaremos con Él cuando Él reine. Un día el Señor va a reinar por 1000 años en este lugar. Un día Él vendrá con gloria, con poder, con majestad, ya no como un cordero inmolado, ya no como un hombre humilde, hijo de un carpintero, sino como un juez justo, con llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, vestimentas blancas para juzgar, para destruir, para dar juicio, para poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Y un día Friedrich Nietzsche, y un día Stephen Hawking, y un día Albert Einstein, y un día Carlos Darwin, un día confesará toda lengua que Jesucristo es el Señor, para la honra y la gloria de Dios el Padre. Y usted y yo seremos testigos de ello. Reinaremos juntamente con Él. La resurrección es la base de nuestra esperanza. Vea lo que dice el versículo 51. No tengo tiempo para ver todos los demás versículos, hermanos. Tomaría semanas, pero vea el 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Quién ya se quiere morir? Levante la mano. Yo ya, hermano. ¿Quién se quiere morir, hermano? No, es que la cara que trae de muerto, ya me quiero morir yo también. Levante la mano. ¿Quién ya se quiere morir? ¿Quién? No, hermano, pues ya. Tú ya eres oxígeno extra, hermano. Tú ya me estás robando el mío. Sí, hermano, 900 años llevan, hermano. Ni yo llego, hermano. Tú me vas a enterrar. Sí, estoy seguro que sí, hermano. Estoy seguro que sí. Ahora, hermano, escuche. Escuche. Dice Pablo, no todos dormiremos. Es decir, que la venida del Señor Jesucristo vendrá en cualquier momento. Dice Pablo, no todos dormiremos. No todos vamos a ver la muerte. No todos vamos a tener que pasar por ese espantoso túnel de la muerte. Y digo espantoso, hermanos, porque a nadie le gusta ver a alguien morirse. El vacío, el hueco que dejan en nuestro corazón, en nuestra vida. Ahora, yo no sé lo que se siente morirse porque no me he muerto. Yo quisiera que la muerte silenciosa, la muerte de los justos, dicen por ahí. Pero dice, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué, hermanos? No todos van a pasar por la muerte, dice Pablo, pero todos vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué, hermanos? Transformados. Mire qué hermosa esperanza. Ese cuerpo de muerte, ese cuerpo corrupto, ese cuerpo lleno de maldad será transformado. Ya no más lucha con el pecado. Ya no más batallar con esta carne. Nuestros cuerpos serán glorificados, transformados, embellecidos por la gloria de Dios. Seremos, dice la Biblia, como los ángeles de Dios. Mira el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte ya no tendrá poder sobre nosotros. Por eso cuando alguno de nosotros se vaya primero, no es un hasta nunca, es un nos vemos pronto. Es un ligero descanso. Es un momento de dormir.
Pero después, sorbida es la muerte en victoria. Cristo nos da la victoria de la muerte. Un día, hermana Jero, vamos a ver a Isaías otra vez. No enfermo como se murió, sino con un cuerpo nuevo. Esa es nuestra esperanza. Por eso Pablo dijo: quisiera estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme aquí también por causa de ustedes. Hermanos, nadie, yo creo que quiere irse, nadie quiere morirse. Pero una cosa sí sé: si yo muero, usted muere. La escena más grande de toda la humanidad usted la va a ver, como esas tumbas, esos panteones donde usted dejó, donde gastaste miles y miles de pesos. Esa tierra se va a remover, se va a abrir, va a temblar, y los muertos en Cristo empezarán a salir de ahí. Y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La resurrección es la base de nuestra esperanza. Por eso Pablo le dice a esta iglesia: es inconcebible que ustedes duden de la resurrección. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Pastor, ¿qué hago en esta mañana?